La manifestación estaba convocada a las 5 de la tarde en la Plaza Aita Donostia, pero debido a la prohibición del juez Garzón, la Ertzaintza había desplegado un amplio dispositivo para impedir la marcha. Por ello, los manifestantes se han desplazado un poco más abajo de la calle Autonomía hasta la zona de la Casilla. Allí se han concentrado durante media hora. Los representantes de D3M han repartido sus papeletas electorales entre los concentrados y han denunciado la falta de democracia y libertad de expresión que dicen se da en Euskadi. También han criticado muy duramente al PNV, a quien acusan de estar a las órdenes del Ministerio del Interior. Han vuelto a insistir además que el 1 de marzo acudirán a las urnas. Y vamos a votar. Y es el voto que más daño va a hacer a Rubalcaba. Rubalcaba está metido hasta las narices en Ajuria Enea y en el Parlamento de Gasteiz. Es quien manda. Tras la concentración, los manifestantes han decidido hacer un recorrido alternativo, pero la Ertzaintza les impedía el paso por las calles principales de la ciudad. Por ello se han ido desviando sobre la marcha y en su camino han cruzado y quemado muchos contenedores. Los incidentes han sido numerosos a partir de ese momento. La Ertzaintza ha detenido a 5 personas y los manifestantes han agredido a varios informadores de distintos medios de comunicación. Tras amenazarles y zarandearles, han tirado al suelo las cámaras de Televisión Española y ETV, que han quedado inservibles. Los incidentes se han repetido por diversas zonas de la ciudad. Los altercados se han repetido en la Gran Vía y en el casco viejo de Bilbao. La Ertzaintza ha tenido que cargar para despejar a los manifestantes, pero algunos de ellos, encapuchados, han atacado el bazzoki de la calle Tendería, en el casco viejo. ¿No hace mucho? ¿No hace mucho?